Y en este rumbo económico que está tomando la Argentina ya desde hace más de un año y algunos meses desde que asumió el gobierno Javier Milei, hay algunos sectores que reaccionan más que otros, algunos realmente ya han encontrado de alguna manera ese rumbo y han comenzado a ver su reactivación, otros quizás están un poco más rezagados, pero entre los que están en el primer grupo aparece el sector inmobiliario, un rubro que durante mucho tiempo ha estado realmente muy golpeado, ni que hablar durante la pandemia, por ejemplo, y que les decía, con nuevas medidas, con un nuevo escenario, realmente ha comenzado a mostrar mejores números. Y queríamos hablar con alguien que conoce el sector, que es realmente un especialista, para que nos cuente un poco, bueno, qué es lo que está viendo y sobre todo qué es lo que se proyecta, qué proyectan los referentes del sector. Y lo tenemos ya del otro lado de la línea a Tomás Sever, él es socio de la inmobiliaria RGM y ya lo estamos saludando. Tomás, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, bueno, un gusto hablar con vos y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, ¿cómo andás? Bien, la verdad que bien, entusiasmado, Uh-huh. por suerte proyectando un año con crecimiento, que es algo que se nos venía negando por varios años a los que trabajamos en el mundo del real estate. Uh-huh. Así que, bueno, proyectando crecer, que es algo que siempre entusiasma. Uh-huh. A ver, vamos un poco a lo que ocurrió el año pasado. Vamos a ver un poco para atrás. Digo, el año pasado ya se comenzó a ver algunos signos de reactivación. Eso un poco lo iban demostrando la cantidad de escrituraciones que había mes a mes. Digo, ¿eso a ustedes les sorprendió de alguna manera que comenzara a reaccionar tan rápido el mercado? Sí, obviamente cuando asume un gobierno nuevo, y en este caso un gobierno, te diría, desconocido para la mayoría de todos, obviamente la incertidumbre era grande, había como esperanza en cuanto a que este gobierno ordene la macro, pero bueno, después de la esperanza la realidad siempre hay un largo trecho en la Argentina, Ujú. y creo que sobre todo el hecho de que la macro se fue ordenando y que hubo, o sea, la política monetaria se ordenó y hubo menos presión sobre el tipo de cambio, hizo que empezáramos a ver una curva de ascendente en la cantidad de escrituras, como bien vos dijiste. O sea, Ujú. nuestra principal competencia por lo general en el rubro inmobiliario es la volatilidad del tipo de cambio. Como bien vos sabés, es un rubro que está dolarizado históricamente, hace un montón de años. Sí, sí. Entonces, cuando el dólar no se mueve demasiado o refleja, o por lo menos acompaña la inflación, generalmente tenemos buenos años, porque la Ujú. gente está de alguna manera más apremiada en sacarse los dólares de encima y comprar activos dolarizados para no perder valor, mientras que cuando el tipo de cambio tiene mucha volatilidad y no encuentra techo, generalmente son años que el rubro nuestro se resiente, ¿ok? Claro. Sí, Entonces, sí. obviamente fue sorpresivo porque nadie esperaba que estas variables se ordenaran, la verdad que bastante rápido, pero bueno, ya después del primer cuatrimestre empezamos de nuevo a ver crecimiento, y como bien vos dijiste, cerramos el año con 35% en Ciudad de Buenos Aires, 35% más cantidad de escrituras que el año anterior, y los números empezaron a aparecer mucho al 2017-2018, que fueron los últimos buenos años del mercado Claro. inmobiliario. Ujú, ujú. Digo, y todo esto que vos estás contando y cierta estabilidad del tipo de cambio y bueno, y la baja de las tasas también de alguna manera propician y realmente están propiciando la vuelta del crédito hipotecario, que esa es otra variable muy importante, ¿no? Digo, pensando en el crecimiento. Sí, te diría que es la variable. Cualquier país Ujú. desarrollado, el principal crecimiento, uno de los principales crecimientos de su economía y de los sectores es el crédito, es la posibilidad de apalancarte. Somos de los pocos países que, hablando de lo que conozco que es el real estate, uno tiene que poner un dólar arriba de otro
o por lo menos hasta ahora tenía que poner un dólar arriba de otro a realizar una operación inmobiliaria. Eso te diría que también fue una gran sorpresa. Creo que nadie o casi nadie aventuraba que el crédito hipotecario iba a volver tan rápido a nuestro mercado, y la verdad es que ya ves los números de enero, y en enero el 26% de las operaciones se hicieron con crédito hipotecario, de 2025 te estoy hablando. Entonces ya es un número que empieza a alentarnos, a entusiasmarnos, y la verdad que tiene todo por crecer. Tiene todo por crecer. Obviamente todo esto depende de que la macro siga ordenada, pero es la variable catalizadora de nuestro mercado. Si el crédito crece, y ojalá derrame también al desarrollo, porque lo estamos viendo creciendo mucho en el usado, que eso hace que muchas familias puedan acceder a su primera o segunda vivienda. Todavía en el sector del desarrollo, que dinamiza mucho la construcción, que dinamiza mucho la economía, eso viene un poquito más lento. Ahí a lo mejor está el punto, digamos, flojo hoy por hoy en los emprendimientos de pozo, digo, además teniendo en cuenta cómo subió el costo de la construcción. Quizás ahí es donde hay que poner un poco más de atención para que de alguna manera comience también eso a reactivar. Claro, sí, diste un buen punto. La verdad es que hasta acá el sector, entre comillas, más perjudicado del mundo real estate es el sector de la construcción, porque los costos medidos en dólares aumentaron por ascensor y los precios vienen mejorando por escalera, la típica frase. El costo casi que se duplicó en dólares y el precio no se duplicó. El usado viene aumentando al 10% anual, y te diría que la estrenar quizá viene un poquitito más impulsado por el costo, pero no mucho más. Entonces, la verdad es que ahora, si vos sumás una tierra que en los buenos barrios de la ciudad de Buenos Aires siempre está en costos elevados, más un costo elevado, los márgenes para desarrollar, siendo una actividad bastante riesgosa y de largo plazo, los márgenes para desarrollar obviamente están mucho más acotados. Creo que acá no hay una solución mágica ni una única solución. Yo creo que los precios van a tener que empezar a acompañar y aumentar para que la rentabilidad sea lógica. Creo que también hay un trabajo de los desarrollistas en tratar de mejorar eficiencias y costos en construcción. Creo que eso, si el gobierno sigue fomentando también abrir un poco más la importación, van a poder acceder seguramente a materiales a costos un poco más competitivos. Eso creo que va a ayudar. Creo que el gobierno también debiera seguir desregulando y haciendo mejoras impositivas. O sea, yo creo que son un conjunto de cosas. No es solo competir por tipo de cambio y con un costo barato, sino que creo que es un conjunto de cosas. Pero claramente tenemos un sector del usado que viene mejorando fuertemente y un sector del desarrollo que viene mejor, pero con desafíos mucho mayores. Vos hoy ves mucho desarrollador que, digamos, que tiene la tierra, pero que todavía está esperando a ver qué pasa. ¿Se está dando mucho eso? Se da bastante, obviamente, con esta mejora de la macro. Los desarrolladores empezaron a mirar tierra de vuelta, empezaron a comprar fuertemente tierra de vuelta, y que antes, de alguna manera, siempre la tierra era canjeada por metros cuadrados y demás, o era una variable de negociación muy fuerte. Hoy lo sigue siendo, pero hay como más ánimo en pagar cash la tierra. Y sí, hay algunos que están lanzándose, sobre todo en los barrios AAA, donde el precio puede todavía dar márgenes lógicos para que el desarrollador que arriesga su capital gane dinero, pero en los barrios un poco más periféricos veo un poquito más de especulación y land banking, que están comprando tierra esperando o un mejor costo o un mejor precio para salir. Recién vos hablabas del año 2017-2018, fueron años, digamos, donde se llegó a un pico. ¿Cuánto tiempo crees vos que, digo, si se siguen dando este tipo de condiciones, sumado a los créditos, digamos, el mercado va a poder llegar a lo mejor a esos números de aquel momento? Yo la verdad que en términos de tiempos, hacer futurología, la verdad que no me quiero aventurar en eso. Sí te tengo que decir que el mercado en promedio, desde el pico del 2018, creo que fue el último, el pico de precio, bajó hasta el 2022 un 40% promedio.
y recién recuperó un 10% promedio. Entonces el margen de recuperación de precio, si uno toma ese momento, todavía tiene un 30-40% para crecer. No lo veo creciendo eso en un año. en un año, ni loco, no, la verdad que sería, no lo veo, pero sí en un plazo de, si seguimos con estos márgenes o este crecimiento del 10-12% anual, si me tuviese que jugar, la veo más por ahí. Pero no, la verdad que todo depende un poco de la macro, es un año electoral, hay que ver cómo se juegan las cartas también de la política, que influye mucho en la macro también, pero sí, creo que los precios van a seguir aumentando este año, eso seguro. Llegar a los precios de 2017 este año no la veo todavía. Y volviendo al tema de los créditos hipotecarios, hablábamos, bueno, que realmente los bancos salieron de alguna manera a competir, mucha gente ya los está tomando. Ahora, digo, teniendo en cuenta la experiencia que hubo años anteriores con los créditos UBA, donde mucha gente a lo mejor se sintió, digo, afectada, ¿vos crees que eso va a provocar que se tarde un poco más en tomar un ritmo de créditos a lo mejor a tono con otros países del mundo en donde realmente se mueve todo por el crédito hipotecario? Mira, yo creo que de vuelta todo depende de la macro. Si se conserva este escenario de control de la inflación, donde uno puede más o menos ir programando una cuota y contrastando esa cuota contra sus ingresos, yo creo que no tiene otra que crecer. Si esto se sostiene, que ojalá se sostenga, es decir, una inflación a la baja o con un índice mensual un poco más lógico, yo creo que la gente se va a seguir animando a tomar crédito hipotecario. Y después la otra variable que siempre mira la gente es cuánto me cuesta la cuota contra cuánto me cuesta el alquiler. Esa es la ponderación. Si esa ecuación da favorable te estoy diciendo que si te cuesta menos es grandioso, pero que te cueste lo mismo o un poquito más, la gente va a seguir tomando crédito porque siempre uno prefiere, y es el sueño de todo el mundo, tener su casa propia. Si esa ecuación en algún momento se da vuelta, y bueno, ahí es donde se puede llegar a resentir el crédito hipotecario. De todas maneras, también hoy el mercado de alquileres, por la derogación de la famosa y nefasta ley de alquileres, también tiene mucho más competencia, hay mucho más producto en el mercado, la gente está accediendo, la relación entre propietario e inquilino está mucho más equilibrada a la hora de negociar, con lo que si me la tuviese que jugar, creo que el crédito tiene todo para crecer. La verdad que tiene todo para crecer porque también estamos saliendo de una base muy baja de crédito en la población, con lo que obviamente tiene todo para crecer. Y hiciste este punto y para ir cerrando, hablas del tema de alquileres, que bueno, como vos bien decís, también fue de alguna manera una buena jugada del gobierno derogar esa ley y que los alquileres vuelvan a tomar protagonismo. Hoy por hoy, para aquel que quiera alquilar una propiedad y tenerlo como un negocio de renta, ¿qué barrios vos le recomendarías, digo, en donde se puede encontrar una buena rentabilidad? Mira, yo creo que hoy los barrios más demandados, donde se puede encontrar rentabilidad desde el valor del alquiler, te diría que son los Palermos. Palermo hoy, yo a veces digo Palermo es la mitad de la capital federal, casi, pero no. Pero Palermo, Hollywood, Soho, Palermo Chico, son barrios que se defienden mucho en el precio que uno puede esperar del alquiler. Todo el corredor norte hacia Núñez también se ha valorizado un montón. Núñez es un barrio que, la verdad que por su cercanía con zona norte y la accesibilidad y los accesos que tiene, también el rápido acceso que uno tiene a espacios verdes también se ha valorizado un montón. Entonces te diría que en términos de precio, esos barrios. Después, también si querés comprar para alquilar, hay barrios que son muy buenos y que quizá bajaron un poco más que el promedio. Recoleta es un barrio que hoy quizá podés comprar departamentos a valor metro cuadrado todavía de oportunidad contra Palermo Chico, por ejemplo, y que siguen siendo barrios que después en el precio del alquiler se defienden un montón. Se pueden alquilar bien, claro. Claro, se pueden alquilar bien y quizá podés entrar a un ticket un poco más barato, valor metro cuadrado, que los Palermos. Pero esos barrios te diría que son los que uno puede esperar hoy rentabilidades superiores al 4 o 5%. Claro. ¿Y qué pasa, ahora sí para ir cerrando,
con el microcentro, digo, sabemos lo que pasó con el microcentro en la pandemia y post pandemia. ¿Se está viendo algún tipo de recuperación? Había un proyecto también del gobierno de la ciudad para crear viviendas de alquiler. ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? Y la verdad que el microcentro es un desafío gigante. Creo que Sí. la situación hoy es un poco mejor, Ujú. básicamente por el crédito hipotecario, Claro. porque uno puede hoy acceder a inmuebles realmente a costos que cuando uno ve los precios son a veces por debajo del precio de reposición. Ujú. O sea, hoy construir ese mismo edificio quizás te cuesta más que lo que te está costando comprar el departamento terminado. Entonces ahí hay un mercado no solo de oportunidad, sino de gente que no accede y que puede acceder mediante el crédito y se puede comprar su primer departamento. Diría Claro. que eso es el principal motor hoy del microcentro que hemos vendido, es con crédito hipotecario. Si Ajá. sacás la variable del crédito, y es todavía un lugar donde se necesitan políticas de Estado Claro, fuertes, claro. porque si hoy al desarrollador se le está complicando encontrar una variable de rentabilidad en barrios buenos o solo el triple Claro. A lo encuentra, imagínate con un costo. Construir en el microcentro o construir Ujú. en Palermo, bueno, puedes construir una diferente calidad, pero no es tanto más Sí, económico. sí, Entonces, sí, sí. si en Pero Palermo la vos renta... decís que en Sí, en el microcentro se puede reactivar con gente a lo mejor que accede a su primera vivienda y que, bueno, a partir de eso pueda comenzar a haber un ritmo como el que había antes de la pandemia y a partir de ahí, bueno, tratar de que esa zona vuelva a ser lo que en algún momento fue. claramente, y te diría que tiene que haber una política del gobierno también de Claro, transformarlo en un lugar de acompañar, vivienda, porque claro, acompañar. sí, porque tradicionalmente fue un lugar mixto, mucha Sí, oficina, claro, mucho claro. estudio profesional y vivienda. Ahora el estudio profesional del abogado, el contador que trabajaba en microcentro, muchos de ellos o se fueron de barrio o trabajan home office o hacen un esquema híbrido Sí, de que sí, van a sí. la oficina un tiempo y después hacen home office. Eso cambió mucho. Por lo que creo que lo primero tiene que haber una política de Estado, de decir, bueno, vamos a pensar este lugar como un lugar que los jóvenes quieran ir a vivir y a partir de ahí, ¿qué le das al privado para que apueste su capital y quiera reconvertir el microcentro? Pero creo que sin una política realmente Ujú. general, y es un poco más Sí, complejo. es Pero está complicado. mejor. Lo que sí te tengo que decir que está mejor básicamente por el crédito hipotecario. Claro. Tomás, te agradecemos muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste y bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a charlar. Bueno, reitero el agradecimiento, la invitación y estoy a disposición para cuando gusten. Te mando un Te, abrazo. te mandamos un saludo. Muchísimas Fue, gracias. fue Tomás Sever, socio de la inmobiliaria RCM.